Cuando me mudé a los Estados Unidos, recuerdo que una persona me dijo que habían 3 grupos de personas que se encargaban de dañar los vecindarios. El primero éramos nosotros los dominicanos. Los otros 2 eran, en ese momento yo realmente no tenía un punto de vista objetivo, ya que lo único que yo conocía a fondo era la cultura dominicana. Yo todo el tiempo había vivido en República Dominicana y realmente no sabía cómo responderle, porque obviamente yo iba a estar a la defensiva, pero no podía argumentar desde un punto de vista más neutro quizás. Pero la verdad es que ese pensamiento nunca se ha salido de mi cabeza y recientemente me pasó algo que me hizo preguntarme de nuevo si esto era cierto o si era falso. Si ya tú tienes un tiempo siguiendo este canal, ya tú sabes que en el mes de noviembre del pasado año 2024, pues me mudé desde la ciudad de Nueva York a la ciudad de Scranton en el estado de Pensilvania. Y si tú viste el video que hice cuando vine a visitar la ciudad y a conocer todo, sabrás que una de las cosas que más me gustaron era la tranquilidad que había aquí. Y tomando en cuenta que en el sector donde yo vivía en Nueva York no era para nada malo, era un muy buen sector, pero aún así el nivel de paz que yo vi en esta ciudad en específico era diferente. Se sentía una vibra diferente y realmente me gustó bastante. Bueno, el otro día, hace como 3 o 4 semanas, quizás a las 7 o 8 de la noche, yo había regresado de la ciudad de Nueva York. Para los que no saben, yo tengo videos donde explico que yo viajo a la ciudad de Nueva York constantemente porque la base de mi trabajo todavía sigue siendo allá, aunque no tengo que ir todos los días, pero sí todavía viajo allá con mucha constancia. Entonces yo acababa de regresar y estaba aquí en la cama hablando por teléfono y de repente comencé a escuchar como un ruido de muchas personas pasando por afuera de la casa. Y no puedo mentir, aquí en el 98% del tiempo nunca se escucha nada, es total paz y tranquilidad. Pero comencé a escuchar ese ruido, entonces al principio yo no pensé que podía hacer nada, simplemente se me ocurrió que quizás eran personas que estaban caminando por ahí sin ningún tipo de problema. Y me quedé igual, me percaté del ruido, pero me quedé igual. Y seguí hablando por teléfono y luego escuché más ruido. Y me despegué del teléfono un momento y fue ahí cuando yo escuché una frase que yo sé que la utiliza una banda de dominicanos. Entonces, en ese momento fue cuando se activó mi sentido de alerta y me paré de la cama y me puse en la ventana y abrí un poco la cortina para ver qué estaba pasando. Cuando abrí la cortina veo que afuera hay un grupo bastante numeroso de muchachos jóvenes que estaban como persiguiendo a otra persona. No sé con qué propósito, no les puedo decir eso, pero se veía un alboroto bastante grande y realmente no pasó de ahí. No sé si quizás pasó algo y no se supo, pero en base a mi conocimiento yo no puedo decir que pasó más nada de ahí. Pero el detalle está en que luego de yo reconocer que los que estaban involucrados en ese alboroto, si así se le puede llamar, eran dominicanos, pues eso me hizo preguntarme nuevamente si realmente nosotros somos culpables de que las zonas donde vivimos bajen de calidad. Y no es un secreto que quizás en cuanto a lo cultural hay muchas cosas en las que somos bastante distintos a los norteamericanos y hay cosas que para nosotros quizás son normales y para ellos no. Y también viceversa, hay cosas que ellos hacen que para nosotros son bien extrañas. Entonces yo pienso que quizás por ahí es que comienza el problema, que lo que nosotros percibimos como algo común y corriente, algo que quizás no le afecta a nadie, pues no es visto de la misma manera en otros sitios. Pero la verdad es que eso es algo que no pasa solamente con nosotros, eso pasa con todas las culturas al momento de que se juntan una con otra. Y ese miedo que se genera a lo desconocido es lo que se conoce como xenofobia. Y yo siempre digo que en todos los países hay personas buenas y hay personas malas.
sí hay personas a los que quizás se les hace un poquito más difícil el adaptarse a otra cultura, pero también hay otras personas que se adaptan de una manera más fácil y no es necesariamente que abandonen sus costumbres y su cultura, pero entienden las reglas del juego en ese territorio al que ellos se mudan. Pero ese tipo de comentario como el que me dijo a mí esa persona, que en ese entonces estaba en contra principalmente de los dominicanos, no solamente pasa en contra de los dominicanos, pasa en contra de los mexicanos, en contra de los venezolanos, en contra de los salvadoreños, guatemaltecos y todos los otros países. Todo depende de en qué zona tú hagas esa misma pregunta. Por ejemplo, hace unos años yo vivía en Corona, en Nueva York, y había una familia mexicana que vivía detrás de nosotros y era un dolor de cabeza porque todos los fines de semana ellos tenían una fiesta y era una fiesta que comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 5 de la mañana. Entonces no dejaban que nadie durmiera. Pero por eso yo no puedo salir en un video, salir a la calle diciendo que los mexicanos dañan los bloques, que dañan los vecindarios. Yo no puedo. No hay que irse muy lejos. Cuando yo me mudé a esta casa en noviembre, en el segundo piso vivían unos blancos y eran un poco difícil, si se puede decir, porque siempre vivían gritando, tenían perros que vivían saltando por toda la casa y eran un poco imprudentes, si se puede decir, pero por eso yo no puedo decir que todos los blancos son así. Ahora bien, aunque uno no puede generalizar, tampoco uno puede hacerse de la vista gorda y no querer aceptar que los estereotipos existen por algo. Y hay muchas veces que un grupo específico de personas tienden a tener X tipo de conducta más que otro grupo de personas. Yo no puedo sentarme aquí de manera hipócrita y ocultarle a ustedes que el 90% de los carros que pasan con música alta por afuera de mi casa están tocando una bachata, un reggaetón, una salsa quizás o un dembow. Porque sí es cierto que nosotros arrastramos muchas costumbres que hay otras personas que no pueden tolerar. A mí mismo no me gusta tanto ese ambiente de música alta, de carros que hacen mucho ruido. Yo prefiero vivir en una zona más tranquila y ese fue precisamente el motivo por el cual yo quería primero rentar una casa aquí por un par de meses para que me permita conocer la zona y realmente entender cuáles son las partes malas, cuáles son las partes buenas, cuáles zonas son más tranquilas y así sucesivamente. Y ya luego de estos meses entiendo que he ido aprendiendo sobre la zona y tengo una idea de cuáles son las mejores zonas de la ciudad, cuáles son las peores, y creo que estoy listo para hacer una inversión a largo plazo. Y si hasta ahora este video te parece interesante, no olvides darle like y suscribirte al canal. Estoy tratando de llegar a los 300 seguidores y con tu ayuda yo sé que puedo lograrlo. Pero volviendo al tema, yo creo que si tú eres una persona que estás enfocada en trabajar en este país y hacer las cosas bien, tú no debes enfocarte tanto en esa percepción que los demás quizás tengan de ti o de personas que compartan nacionalidad contigo. Tú simplemente debes enfocarte en tú hacer las cosas bien y tratar de poner de tu parte para tú convertirte en un ciudadano ejemplar, que seas una persona con la cual sea fácil vivir en sociedad. Si a ti personalmente te gusta o no te gusta vivir con personas que son de tu misma raza o de tu misma nacionalidad, al final hay que respetártelo. Yo, por ejemplo, conozco una persona que dice que no le gusta vivir con personas de su nacionalidad. Él dice que él prefiere mudarse en una persona donde casi no se habla español, que todos sean blancos y que mientras más racistas, mejor para él. Es un punto de vista un poco radical, pero hay que respetárselo porque al final él está velando por lo que él considera que es mejor para él y su familia. Pero bueno, yo pienso que sí es verdad que a veces sí es un poquito difícil la mezcla de cultura y hay personas a quienes se les hace un poco más difícil el adaptarse a ambientes diferentes. Pero en cuanto a decir específicamente esta cultura, esta raza, este color,
Eso es un poco más complicado porque la respuesta va a variar dependiendo de en qué parte del mundo tú hagas esta misma pregunta. Déjame saber tu opinión, quizás tú ves las cosas desde otro punto de vista, quizás tu opinión es totalmente diferente a la mía y eso es algo que yo entiendo. Déjame saber qué tú opinas, cuáles son las características que hacen que sea más difícil convivir con un grupo específico de personas, o quizás simplemente para ti eso no existe y es igual el convivir con cualquier tipo de persona.